que se sienta en casa. Y mire, no hay mejor día que usted pueda escoger para acompañarnos, porque el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudio y esta serie se titula Entonces conocí a Jesús. Y de lo que vamos a estar hablando estas próximas 5 o 6 semanas es acerca de qué fue lo que sucedió cuando vinimos a Jesús. Y lo que vamos a hacer es vamos a tratar de ver la historia de algunos personajes en la Biblia y ver cómo fue su antes y cómo fue su después, o qué fue lo que sucedió en la vida de ellos cuando se encontraron con Jesús personalmente, uno a uno, y cómo es que nosotros podemos aprender acerca de su historia para nuestra propia vida. Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando y vamos a comenzar con un personaje que yo creo que es bastante conocido, y lo encontramos en el Evangelio de Juan. Si usted trajo su Biblia, le voy a invitar a que saque su Biblia. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Y vamos a estar en los versículos 1 al 16. Juan 3, versículos 1 al 16. Y es la historia de Nicodemo. Pero sabe, en lo que usted lo busca, me gustaría que me ayudara a orar. ¿Le parece? Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos permita eh, aprender de ella, escuchar de Él y que su Espíritu Santo venga y nos ministre esta mañana. ¿Le parece? ¿Me acompañaría en una oración? Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor, gracias por tu bendición, por tu presencia en este lugar. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a aprender de ti. Queremos escuchar de ti y solamente de ti. Espíritu Santo, yo te pido que nos ayudes a poder entender esta palabra, a poder escucharla, a poder recibirla, a poder creerla. Padre, y te pido muy especialmente, si hay personas en este lugar, Señor, que aún no te conocen a ti, que aún no tienen una relación personal contigo, yo te pido, Señor, que hoy pueda ser el día donde ellos puedan venir, conocerte y escuchar que hay un Dios que los ama, que los espera con los brazos abiertos y que tiene la única intención de cambiar su vida para bien. Te doy gracias por todo, Señor. Te pido que tú tomes el control de estos próximos minutos y que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer. Te doy gracias por todo. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, Juan capítulo 3, versículos 1 al 16. Dice así la palabra. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Permítame hacerle una pregunta esta mañana. Un día usted y yo vamos a estar en la presencia del Señor. Y ese día el Señor eh, nos va a preguntar quizá, ¿por qué te debería de dejar entrar en mi presencia? ¿Por qué dejarte entrar en el cielo? ¿Cuál es la clave de acceso para yo poderte dejar pasar? ¿Qué piensa usted que sería esa clave de acceso? Yo creo que uno de los peligros más grandes en la vida cristiana es que muchas veces llegamos a creer que la razón por la cual vamos a poder entrar al cielo o llegar al reino del Señor es por algo que nosotros hicimos. Muchos de nosotros creemos que el Señor va a estar ahí en la puerta preguntándonos o pidiéndonos nuestro currículum. A ver, Adrián, ¿qué tanto predicaste? ¿Qué tanta Biblia te sabes? ¿Cuántos versículos de la Biblia te sabes de memoria? ¿Cuántas personas llegaron a conocerme a mí a través de ti? ¿Cuántas clases de seminario tomaste? Muéstrame tus títulos. ¿En qué serviste en la iglesia? Y yo le voy a decir, bueno, Señor, conozco la Biblia, conozco esto, tomé clases, serví, hice esto, venía a la iglesia, asistí a los servicios, servía. No nada más servía, me bauticé, fui miembro de la iglesia. El punto de esta serie, mi hermano, es que vamos a descubrir que cuando venimos a Jesús, cuando en realidad tenemos un encuentro personal con Él y entramos en una relación personal con Él, toda nuestra vida va a cambiar. Van a cambiar mis pensamientos, van a cambiar mis convicciones, van a cambiar mis prioridades. Y una de las cosas que van a cambiar es que me voy a dar cuenta que la vida cristiana muy probablemente no es lo que yo creía que era. Eso fue exactamente lo que le pasó a Nicodemo. En un encuentro uno a uno con Jesús, Nicodemo se da cuenta de que lo que él creía le iba a permitir la entrada al reino de los cielos, simple y sencillamente no era. Era la llave de acceso, era el password equivocado. Y esto me lleva al primer punto esta mañana. ¿Qué hubiera contestado Nicodemo al tratar de entrar al cielo? Si hubiéramos podido tener una conversación con Nicodemo antes de encontrarse con Jesús, ¿qué es lo que él hubiera dicho? Y lo que él muy probablemente hubiera dicho era, déjame decirte al menos 4 cosas, 4 cualidades que yo creo me van a permitir entrar al cielo. Esta es mi clave de acceso. Número 1, religión. Si había alguien que se tomaba en serio la religión, era Nicodemo. Nicodemo dice la palabra que era fariseo. Ser fariseo significaba tener un celo especial por la ley. Ellos tenían un compromiso, se tomaban en serio obedecer la ley de Moisés, los mandamientos del Antiguo Testamento. El judaísmo, que es lo que él era parte de, dice que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay al menos 600 mandamientos. Cosas que hacer, cosas que no debes de hacer. Y lo que ellos hacían al ser fariseos, si tú te convertías en fariseo, lo que tú tenías que hacer un día era, delante de 3 testigos, prometer que tú ibas a cumplir cada mandamiento por el resto de tu vida. Ese era un compromiso que ellos tenían que hacer. Y para asegurarse de que ellos hicieran eso y no fallar en eso, lo que ellos hicieron fue entonces, dijeron, bueno, vamos a tener que hacer más mandamientos encima de los 613 que ya existen para poder asegurarnos de que no rompamos los 613 mandamientos. Entonces, por ejemplo, si el mandamiento era, no debes de respetar el día de reposo, necesitamos figurar qué significa respetar el día de reposo, qué significa no trabajar en el día de reposo. A lo mejor necesitamos aclarar y hacer una regla de que no te puedes, no sé, no puedes salir más de 10 millas de tu casa porque ya caminaste demasiado y eso es trabajo. Vamos a poner una regla que diga no puedes salir más de 10 millas. No puedes hacer de comer. Necesitas dejar de hacer comida del sábado para que el domingo puedas comer. Vas a comer recalentado porque no puedes trabajar, porque es trabajo. Dice la hermana Lili, sí, sí es cierto, es trabajo. Ella hubiera estado de acuerdo con esa ley.
Entonces la idea era, vamos a poner leyes sobre leyes para prevenir que rompas una de las 613 leyes que el Antiguo Testamento nos manda. Pero no solamente religión, dice Nicodemo. También soy una persona moralmente recta. Moralidad. Nicodemo era una persona recta, era una persona honesta. No tenía secretos escondidos en un closet. No había pasados vergonzosos. No había actos inmorales. No había mentiras. Si Nicodemo decía algo, podías confiar en su palabra. ¿Por qué? Porque la ley dice que no puedes dar falso testimonio. Entonces, si Nicodemo dice algo, tú puedes creer que es la verdad. Nicodemo no tomaría algo que no era suyo. ¿Por qué? Porque la ley dice no robarás. O sea que Nicodemo jamás hubiera copiado en un examen en la escuela. Porque eso significaría que estás tomando algo que no te pertenece. Pero no solamente religión y moralidad, dice Nicodemo. Tengo una más. Mi membresía. Todo parece indicar que Nicodemo era parte del Sanedrín. El Sanedrín era algo así como, imagínese usted al Senado de los Estados Unidos combinado con la Suprema Corte. Un grupo de 71 personas que eran dirigidos por el sumo sacerdote y que ellos tenían autoridad sobre el pueblo en cuestiones religiosas, en cuestiones de asuntos legales, en asuntos gubernamentales, siempre y cuando no se pasaran de la ley romana, ellos podían tomar decisiones con respecto al pueblo de Israel. Ese era el Sanedrín, eran hombres con influencia, eran hombres con autoridad. Ese era Nicodemo, una persona religiosa, una persona moral, una persona que era influente y autoritario. Era una persona que tenía membresía. Y no solamente eso, dice Nicodemo, por si eso fuera poco y si eso no es suficiente, también tengo conocimiento. Jesús lo llama el maestro de Israel. O sea, que en cuanto a conocimiento, Nicodemo no le pedía nada a nadie. Nadie hubiera podido llegar hasta esa posición que llegó Nicodemo sin un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. O sea, que si alguien un día necesitaba un consejo o necesitaba una explicación porque no entendía algún pasaje de la Biblia, la persona con la que tú necesitabas hablar era Nicodemo. ¿Qué sucede entonces cuando se encuentra con Jesús? ¿Qué sucede esa noche? Sucede que Nicodemo se da cuenta de que ninguna de las cualidades que él consideraba le daban acceso al reino de los cielos eran suficientes. Y como si estuviéramos hablando de béisbol, para los que les gusta el béisbol, es como si Jesús tuviera a Nicodemo en un 3-2 y Nicodemo está esperando una recta por el centro y Jesús le lanza una curva inesperada que deja a Nicodemo parado en el plato. Y la curva fue esta: Nicodemo, no eres lo suficientemente bueno para entrar al reino de los cielos. ¿Qué? ¿Se imagina la pregunta, la cara de Nicodemo en ese momento? ¿Se imagina la cara de asombro al escuchar esas palabras de Jesús? Nicodemo, no eres lo suficientemente bueno. Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Se imagina? ¿Se imagina los pensamientos que en ese momento le llegaron a Nicodemo? Jesús le está diciendo, ese es mi segundo punto, la única llave de acceso válida, el password es nacer de nuevo. Juan 3:3, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo que nacer de nuevo? Yo soy judío. Nicodemo pensaba que por haber nacido judío, él tenía la entrada garantizada al reino de Dios. Él creía que solamente un judío que fuera extremadamente malvado podía ser excluido del reino de Dios. Ese era su pensamiento. Yo nací
judío. Yo tengo el acceso, siempre y cuando sea yo moralmente recto, siga la religión, siga la ley y cumpla la ley. Yo tengo mi entrada garantizada. Y Jesús le dice, no, Nico, la cosa es al revés. Todos están fuera debido a su pecado y solamente pueden entrar aquellos que nacen de nuevo. Me imagino a Nicodemo en ese momento. ¿Cómo es que no es suficiente lo que he hecho? No se puede hacer nada más. Exactamente, Nicodemo. Ese es el punto que Jesús quería dejar claro. No hay nada que tú puedas hacer ni que yo pueda hacer por mí mismo que nos dé la entrada al reino de los cielos. Lo único que da la entrada es nacer de nuevo. Pero ¿cómo? Me imagino a Nicodemo preguntando, ¿cómo es esto posible? Yo no puedo hacer nada para volver a nacer. Ahora, ojo, Nicodemo está pensando físicamente. Él está pensando nacer físicamente otra vez. Jesús está hablando espiritualmente, Nicodemo está hablando físicamente. Así es, le dice Jesús, exactamente, Nicodemo, otra vez acertaste. Tú no puedes hacer nada para volver a nacer de nuevo, ¿verdad que no? Pues no, Jesús, claro que no. Yo me imagino a Jesús preguntándole a Nico, tú tuviste que ver en tu nacimiento. Es decir, tú influenciaste en el día en que tus papás iban a concebirte para que tú nacieras en cierto mes. ¿Tú tuviste algo que ver en eso, Nicodemo? Por supuesto que no. Exactamente, Nicodemo. Una vez más acertaste. Así como tú no tuviste nada que ver en decidir cuándo naciste físicamente, tampoco tú decides cuándo nacer espiritualmente. Este nuevo nacimiento del que yo te hablo, Nicodemo, es obra exclusiva de Dios a través de su Espíritu Santo. O sea, que lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo y a nosotros el día de hoy, mi hermano, es que no hay nada que usted y yo podamos hacer por nosotros mismos para nacer de nuevo. El requisito es nacer de nuevo. El problema es que usted y yo no podemos hacer nada para nacer de nuevo. No hay nada externo que usted y yo podamos hacer. Lo que necesitamos es ser transformados internamente. Es más, Nicodemo, le dice Jesús, lo que te estoy diciendo no me lo estoy inventando. Lo que te estoy diciendo es lo que precisamente enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que tantas veces has leído. El problema, Nicodemo, es que no lo has entendido. Déjame explicarte. Ezequiel 36, 25, 27 dice así. El Señor hablando a través de Ezequiel. Entonces yo los voy a rociar con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Yo, dice el Señor, voy a hacer esto, yo voy a hacer ello. En ninguna parte de este pasaje yo veo que nosotros tengamos nada que ver. Lo que Jesús está diciendo acá es que para poder entrar en el reino de Dios, lo que necesitas primeramente es ser lavado internamente y necesitas un nuevo corazón, el cual solamente vas a poder recibir por medio del Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que Dios, por medio de su Espíritu Santo, me imparte nueva vida espiritual. Es lo que las personas que saben le llaman regeneración. Y lo que sucede es que al darme nueva vida, Dios me capacita entonces para poder creer y responder en fe al Evangelio. O sea que lo que me está diciendo acá es que cuando yo vengo a creer y puedo poner mi fe en Jesús, para ese momento el Señor ya tuvo que haber trabajado en mi corazón. Su Espíritu Santo rompió ese corazón de piedra, me dio un corazón nuevo para que yo pudiera entonces abrir mis ojos espirituales, mis oídos espirituales y recibir esa palabra y poder poner mi fe en Cristo Jesús. Pero todo comienza con Él. Lo que Nicodemo necesitaba escuchar, mi hermano, y lo que usted y yo necesitamos escuchar el día de hoy, es que la vida cristiana no se trata de
de intentar limpiar lo que está sucio dentro de nosotros. Se trata de que el Espíritu Santo necesita hacerme una nueva persona. El problema con muchos de nosotros es que creemos que la vida cristiana se trata de, voy a tratar de cambiar. No estoy tan mal. Y yo sé que con una limpieza voy a quedar bien. No soy una mala persona. Yo ayudo a los que necesitan ayuda, hago cosas buenas, vengo a la iglesia, sirvo en la iglesia, soy miembro, no le hago daño a nadie. Soy una buena persona. Entonces, con una limpieza más o menos quedo bien. El problema, mi hermano, es que al pensar así, lo que estamos haciendo es que estamos minimizando el efecto del pecado en nuestra vida. Porque la Biblia dice que sin Cristo, usted y yo no estábamos enfermos espiritualmente hablando, estábamos muertos espiritualmente hablando. Y la última vez que yo chequé, un muerto, por más que lo maquillen, no puede hacer nada por sí mismo. Para que un muerto pueda hacer algo, necesitaría recibir nueva vida. Entonces, me imagino a Nicodemo, ¿dónde quedamos? Si el requisito es nacer de nuevo y yo no puedo hacer nada para nacer de nuevo, ¿qué hacemos? Y esto me lleva al tercer punto. La cuestión es creer o no creer. ¿Cómo es que uno puede nacer de nuevo entonces? ¿Cómo puedo alcanzar salvación? Juan 3, 14 y 16. Jesús en la conversación con Nicodemo le dice, mira Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refiere Jesús con esto de que Moisés levantó la serpiente? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús acá? Mire, lo que Jesús está haciendo referencia a una historia que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21. Y lo que sucedió ahí, cuando usted lee este pasaje, es que el pueblo de Israel andaba en el desierto y ellos empiezan a murmurar, como muchas veces lo hicieron. Se empiezan a quejar de la comida, se empiezan a quejar de por qué los sacó el Señor a llevárselos a morir a un desierto, mejor los hubiera dejado en Egipto, ya estábamos muy bien, y empiezan a murmurar contra Dios y empiezan a murmurar contra Moisés. Imagínense, murmuración. ¿Qué será eso? Eso no lo conocemos nosotros acá, ¿no? Eso no sucede ya ahora, sucedía antes del Antiguo Testamento. El pueblo murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés. Y entonces lo que el Señor hace es que envía serpientes y las serpientes empiezan a picar a la gente y se empiezan a morir. Entonces, cuando empezaron a ver la cosa dura, el pueblo fue con Moisés y dijo, pecamos Moisés, nos equivocamos, murmuramos contra ti, murmuramos contra el pastor, murmuramos contra el Señor, contra los líderes de los ministerios, necesitamos perdón. Ve al Señor y intercede por nosotros. Entonces Moisés dice, ok, déjame orar. Moisés va a llorar con el Señor y el Señor le dice, mira Moisés, lo que vas a hacer es esto. Vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en un asta y vas a poner el asta levantada y todo aquel que ponga su mirada en esa serpiente, si lo pica una serpiente y pone su mirada en esa serpiente, en el asta, entonces va a sanar. Lo interesante de la historia es que yo no sé cuántas gentes o cuántas personas creyeron lo que Moisés les estaba diciendo. Entonces, si me lo hubieran dicho a mí, yo no estoy muy seguro que yo hubiera creído en eso. Como que me acaba de picar una serpiente y tú lo que quieres que haga yo para sanar es que mire una serpiente que está allá en un asta. Sí. Ok. Me imagino que hubo muchos muertos porque mucha gente no creyó. Hubo personas que sí se sanaron porque voltearon a ver y creyeron que iban a sanar. Lo interesante de la historia es que la solución al problema de las serpientes no fue, bueno, tienen que prepararse una medicina de una planta que está ahí, prepárenla, mézclenla con agua, uno y uno, una mezcla de uno y uno, te la tomas o la pones en tu herida y eso te va a sanar. No, no dice tampoco, oye, tienes que irte arrastrando hasta llegar hasta la serpiente. Tampoco. No tienes que pretender que nada te pasó. Tampoco. La solución era mirar a la serpiente. Pero tenía que mirar yo creyendo que iba a ser sanado. O sea, necesitaba creer. Lo único que tenía que hacer era mirar y creer.
Mirar en fe que si yo miraba a la serpiente iba a sanar. ¿Por qué le cuento esto y por qué Jesús le cuenta esto a Nicodemo? Porque lo mismo sucede el día de hoy. Así como los israelitas habían sido picados o mordidos por serpientes, nosotros, el mundo ha sido mordido por el pecado y necesita ser sanado. Y así como Moisés alzó esa serpiente de bronce en un asta, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que ser levantado en una cruz para que todo aquel que voltee a verlo y ponga su confianza en Él, creyendo que en Él hay salvación, pueda recibir esa sanidad. Escuche esto. No necesitas cambiar para obtener salvación. Lo voy a volver a repetir. No necesitas cambiar para recibir salvación. Eso viene después. Eso el Señor se va a encargar. No necesitas portarte bien. No necesitas aprenderte la Biblia. No necesitas vestirte mejor. No necesitas hacer sacrificios. No necesitas hacer buenas obras. Lo único que tienes que hacer es mirar a Jesús en esa cruz, creer que es el Hijo de Dios y poner toda tu confianza y tu fe en Él para salvación. ¿Y sabes qué? Que a diferencia de la serpiente de Moisés, que proveía salud física, el Señor lo que te ofrece es salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No le parece increíble? ¿No le parece increíble? Lo único que tengo que hacer es ver, mirar en fe, creer. Eso va en contra de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Todo lo que usted y yo tenemos en esta vida nos ha costado algo. Hemos tenido que estudiar. Hemos tenido que quemarnos las pestañas, dicen por ahí. Hemos tenido que trabajar con el sudor de nuestra frente. Hemos tenido que pagar el precio para ganarnos cada centavo que nos hemos ganado alrededor de nuestra vida. Y lo que usted me está diciendo el día de hoy es que lo más importante que yo pudiera obtener, mi salvación, yo no tengo más que creer. Sí. Y no lo digo yo. Lo dice aquel que provee la salvación. Y ya con esto quisiera terminar. Yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿y qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con el buen Nico? ¿Creyó en Jesús o no creyó en Jesús? No hay evidencia de que esa noche Nicodemo haya creído. La Biblia no dice eso. Pero la historia no termina ahí. Porque parece que algo comenzó a cambiar esa noche en el corazón de Nicodemo. Porque la próxima vez que encontramos a Nicodemo, lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Y lo que él está haciendo es, él defiende a Jesús de cuando lo llevan con el Sanedrín, cuando lo llevan con el concilio. Él dice, hey, tranquilo. Para que él haga eso, quiere decir que algo empezó a cambiar. Pero lo más interesante es lo que sucede después de que Jesús es crucificado y muere. Y eso lo encontramos ahí mismo en Juan capítulo 19, versículos 38 al 40. Mire lo que dice la palabra. Después de estas cosas, o sea, después de que Jesús fue crucificado y murió, José de Arimatea dice que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José de Arimatea vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. Y Nicodemo, y para si se les olvidó quién era, el que antes había venido a Jesús de noche, que no se te olvide que él había venido de noche, vino también con José de Arimatea trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo, el que había venido en secreto a hablar con Jesús una noche, ahora sale de la oscuridad, sale del closet y se identifica con Jesús.
tomar el cuerpo de Jesús en este momento para sepultarlo es una declaración pública de que yo me identifico con Jesús. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió esto? ¿En qué punto cambió el corazón de Nicodemo? No lo sabemos. Pero algo sucedió entre aquel encuentro, aquella noche, y cuando Jesús es crucificado en esa cruz. Algo sucedió ahí y su corazón comenzó a cambiar. Y yo no puedo dejar de pensar que quizá, esto soy yo, Adrián, echando a volar mi imaginación, que quizá, y solamente quizá, al ver el cuerpo de Jesús en esa cruz, Nicodemo se acordó de esas palabras que Jesús le dio esa noche. Así como la serpiente tenía que ser levantada. Y por fin, Nicodemo dijo, a esto se refería Jesús. Y quizá, y solamente quizá, en ese momento, él pudo creer. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Sabe qué? Algo que se me venía mucho a la mente cuando preparaba este mensaje, y algo que yo creo que podemos aprender de esta historia, es que nunca es tarde para venir a Jesús. Yo creo que muchos de nosotros estaríamos tentados a criticar a Nicodemo por haberse escondido, por quizá no tomar la decisión de seguir a Jesús desde esa misma noche. Pero sabe, lo importante es que lo hizo. No se quedó en la oscuridad, salió a la luz. Y sabe qué, que esa misma oportunidad está disponible para usted y para mí el día de hoy. Mientras haya vida, hay oportunidad. Y yo creo que dos cosas que podemos aprender. Si usted y yo estamos en Cristo, yo creo que algo que podemos aprender es a nunca darnos por vencido con alguien. Me llama la atención en la manera que Jesús trata con Nicodemo esta noche. No le dice, necesitas creer, Nicodemo. Ya, toma la decisión, cree. No lo presiona, no lo hace sentir culpable, mal. Le dice la verdad, trata con él. Y Jesús sabe que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer la obra y en su momento él va a tomar la decisión. ¿Por qué le digo esto? Usted y yo no somos el Espíritu Santo. Usted y yo no vamos a convencer a nadie. Lo único que usted y yo necesitamos hacer es compartir el Evangelio, es compartir la palabra, es compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en su momento. Si la persona en ese momento no cree, está bien. Usted y yo no sabemos si un día esa persona va a venir a los pies de Cristo. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer eso. Lo que eso a mí me dice es a no darme por vencido, a compartir. No me escuchan, comparte. No me van a hacer caso, comparte. Hablo con la gente, pastor, y nadie se convierte. Ese no es tu trabajo. Nuestro trabajo es compartir. Porque quizá, y solamente quizá, el Espíritu Santo pueda comenzar a hacer la obra en esa persona. Y un día quizá esa persona pueda venir y creer y abrir sus ojos y poner toda su confianza en Jesús. Usted y yo como iglesia estamos en 40 días de ayuno. Y el tema, la oración del ayuno es por salvación. Y yo lo que quisiera pedirle es que siga adelante. Si usted lo está haciendo, siga adelante. Si no lo está haciendo, hoy es un buen día para comenzar. Lo que estamos haciendo es pidiéndole al Señor, Padre, que esas personas que aún no te conocen, de aquí a 30 días o 25 días, puedan venir a conocerte a ti.
Yo sé que cada uno de nosotros tenemos a alguien, conocemos a alguien que no conoce a Cristo. Esa persona que te duele, ese familiar, ese amigo, ese compañero de trabajo. Lo único que tenemos que hacer es confiar, ponerlos en oración, compartir y el Señor se va a encargar de lo demás. Y segundo, si tú no estás en Cristo, normalmente lo que hacemos es que hacemos un llamado y decimos, ¿quisieras entregarle tu vida a Cristo el día de hoy? ¿Quisieras levantar tu mano? Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy no vamos a hacer invitación, porque creo que el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera hacer con invitación o sin invitación. Y lo único que te voy a pedir es que si tú esta mañana estás sintiendo en tu corazón, quizá ese Jesús sí es lo que dice que es. Número uno, creo que hoy pudimos aprender que eso no eres tú. Tú no tienes la capacidad para creer de esa manera. Si estás dudando, si estás pensando, eso es el Espíritu Santo llamando a tu corazón, porque se quiere encontrar contigo. Lo que necesitas hacer ahora es sencillamente creer que el Señor te ha dado nueva vida. Ahora tienes un corazón que está capacitado para creer. Lo único que tienes que hacer es eso, creer, poner tu confianza en Jesús y decir, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús murió por mí en una cruz y que Él pagó el precio de mi pecado. Yo creo que Él se levantó de la tumba y yo creo que un día Él va a regresar por mí y yo voy a estar para siempre con Él. Si tú tomas esa decisión el día de hoy, yo te pediría que no te vayas sin hablar conmigo. Yo quisiera orar contigo. Vamos a estar al último allá, en la entrada. Si tú el día de hoy tomas esa decisión, yo te voy a pedir, háznoslo saber. Es la mejor noticia que tú nos pudieras dar. Y lo que quisiéramos hacer es alegrarnos contigo, es orar contigo, es orar por ti. Y aparte también tenemos un regalo para ti. ¿Qué mejor que eso? ¿Me ayudaría a orar esta mañana? Cerrando sus ojos. Padre, te doy gracias. Porque eres bueno. Porque tu misericordia es para siempre. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por darnos la oportunidad de poder creer. Porque no hay nada que nosotros hicimos para merecer esto. Esto fue sencillamente tú poniendo tus ojos en nosotros. Tú nos seleccionaste, tú nos escogiste. Y te doy gracias por eso. Padre, yo te pido que si esta mañana hay alguien acá que por primera vez haya tomado esta decisión de seguirte a ti o que tenga dudas tal vez, Señor, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo pueda venir y pueda traer esa convicción a esa